Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la frecuencia del Heraldo Radio, más de 30 estaciones por FM en todo México y Estados Unidos, ciudades como Houston, como Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, a donde les mandamos un saludo. Recordarle que además usted puede escuchar este programa que co-conducimos Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera y su servidor Luis Ramírez. Nos puede escuchar también en todas las plataformas de podcast, en nuestro canal de YouTube y en todos lados nos encuentra como Vive Rent. Puede escuchar usted de manera retroactiva los episodios. El objetivo de este programa que creamos los tres mosqueteros, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y Luis Ramírez, es compartirle a usted toda la data, todos los hacks, toda la información que pues le permita analizar dónde invertir en bienes raíces, cómo hackear al sistema. Y siempre tenemos información de valor, además de que, por supuesto, hablando de oportunidades de inversión, las puede usted encontrar en nuestra empresa en viverrent.com. Así nos encuentra en la página web www.viverrent.com. Y precisamente hablando de oportunidades de inversión, esta semana lanzamos solamente 30 tickets, una ampliación de la fase 2 de una de nuestras sucursales de nuestra línea de negocios de mini bodegas denominada Vive Storage, donde en la sucursal de Naucalpan, ante la necesidad de crecimiento, la excelente absorción que ha tenido esta sucursal en Naucalpan, por cierto, en el Triángulo Dorado, como se denomina, donde se encuentra por las tres avenidas que la rodean. Bueno, se encuentra sobre la vía Doctor Gustavo Vaz, casi esquina con la avenida 1 de Mayo y con el periférico. Y bueno, pues esta sucursal que inauguramos en septiembre de 2024 ya ha llegado al límite, por lo tanto se está ampliando y tenemos la fase 2 que hoy usted puede invertir en esta fase 2. Solamente hay 30 tickets y esta posibilidad es para que usted invierta desde 500,000 pesos y pueda obtener rendimientos superiores al 10% de rentabilidad, al 10% de plusvalía. Si usted quiere saber más, por favor haga una cita, pídanos una cita. Y en esta cita le platicamos, le explicamos cómo funciona, cómo hacer la cita. Bueno, entre ahora a www.viverrent.com y ahí en la página web encontrará toda la información para hacer una cita y con gusto le atendemos. También puede escribirnos si no encuentra a nuestras redes sociales, nos encuentra en todos lados como Vive Rent. Y bueno, pues Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, con el gusto de saludarles. Hoy traemos un tema, como siempre, temas interesantes y bueno, las implicaciones, hoy vamos a hablar de las implicaciones para dependencia energética en bienes raíces y pues todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, los desarrolladores, las personas que estamos en el medio, sabemos y entendemos que es un gran problema y un reto poder tener energía eléctrica cuando termina un desarrollo. El tiempo que tarda la CFE, el tiempo que tarda esta empresa, la Comisión Federal de Electricidad, en proveer o abastecer es tremenda y muchas veces, pues obviamente uno tiene que terminar, y siempre es así, ¿no? Uno paga los transformadores, pero muchos desarrolladores, Pablo, Eduardo, tienen que pagar, traer la luz por kilómetros hasta su desarrollo y es algo que ha detenido inversiones en muchos lugares. Es sabido también que hay zonas, sobre todo las zonas donde se está dando el nuevo desarrollo, en las que precisamente pues no hay suficiente luz. Hemos escuchado de apagones precisamente en la Riviera Maya, por ejemplo, en la zona de Cancún, Tulum. Son frecuentes apagones, a lo mejor de 20 minutos, de 10 minutos. Muchos hoteles, grandes hoteles, pequeños, medianos. Nosotros personalmente en nuestros edificios hemos tenido pues estos transformadores, o no son transformadores, sino estas plantas de energía que alterna a la electricidad que debería de proveer la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, claro, paneles solares, etcétera, que ahí hay un gran debate respecto a los paneles y respecto a este tipo de energía. Pero pues obviamente sin energía eléctrica, Pablo, Eduardo, pues no hay
para nada hay forma de que funcionen las cosas y muestra de ello es el famoso apagón que aconteció la semana pasada allá en tu país, Pablo, de donde eres originario, España y gran parte de Europa, ¿no? Portugal, estuvieron sin luz por horas y dejaron de funcionar los celulares. Fue algo terrible, Pablo. Tú lo viviste, ¿cómo lo vieron tus padres, tus familiares? Cuéntanos. Buenas tardes. Hola socios, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un saludo. Pues sí, a raíz de esta noticia del gran apagón que ha habido en España hace una semana y pico, fue el primer lunes de la última semana de abril, creo que fue el 26 de abril. Y pues recapitulo rápido y a partir de ahí sería un poco pensar en implicaciones para el mundo inmobiliario, casi siempre a nivel de edificio, pero aquí nunca habíamos vivido que un país entero bueno, dos países, España y Portugal, se desconectaran durante más de 12 horas, se apagara toda la luz en todo el país. Pues sí fue muy sorprendente, ocurrió a las 12:30 de la mañana en plena ebullición, donde todo el mundo estaba en sus actividades. Y como siempre, como en México ocurre mucho esto también en la temporada de lluvias, ¿no? De repente se va la luz porque se caen árboles y tiran los postes, pero se suele ir la luz por zonas. A veces sí tardan en volver a arreglar esa línea. Y entonces vivimos 1 o 2 días, lo que nos ha tocado en nuestras casas sufrir esto, y te das cuenta de la dependencia de la energía eléctrica, que es un poco de lo que quería hablar hoy. Pero estos momentos donde no tienes algún servicio básico es cuando te das cuenta de lo que dependes de él, ¿no? Por ejemplo, el agua, cuando no lo tenemos, cuando empezamos a ver las dependencias que tenemos, ¿no? Del agua. Pero la luz, pues es un utility, se les llama en inglés, una utilidad, un servicio básico universal, ¿no? Entonces, bueno, podría estar hablando horas de lo que pasó en España, pero la reflexión es que además de los elevadores, la gente se quedó atrapada en elevadores, en el metro, en el tren. El tren de alta velocidad en España es todo eléctrico. Entonces hubo gente que se quedó a 200 kilómetros en medio de la nada, ¿no? Y durante horas. Y primero no podían salir del tren por seguridad y después pues a ver dónde ibas a pasar la noche. Hubo mucha gente que pasó la noche en estaciones de ferrocarril. Bueno, Eduardo tuvo una experiencia familiar que también pasó ahí, ahora la contará él. Pero incluso aunque quisieras quedarte en un hotel, uno, no tenías efectivo. O sea, no tienes efectivo porque hoy en día pues, está pasando mucho también en México, ¿no? Ya dependemos de las tarjetas, de las terminales, y si no puedes pagar o no puedes hacer una transferencia desde tu celular, pues no puedes comer, digamos, o dormir, no puedes solucionar necesidades básicas de la pirámide de Maslow. Y los que se quedaron atrapados no se podían transportar a otro lado. Bueno, salió el ejército a la calle, ¿no, socio? Exacto, sí. Sacaron la Cruz Roja, el ejército, mantas. No había semáforos, también hubo muchos accidentes. Hablando con mi madre, muy curioso, porque ahora que lo mencionas, a ella lo que preocupó más que no podía cocinar, porque ya en España muchas de las cocinas son eléctricas, son de parrillas de inducción. Wow, fíjate, y como en México estás. Claro, calentar ahora porque no era invierno, pero si hubiera sido invierno, a ti te tocó, Luis, un gran apagón en Houston en mitad de un invierno y te congelabas. Uy, vivimos 48 horas sin energía eléctrica, terrible, socio. Y obviamente, pues también no había celular. Bueno, el celular te acercabas a cierta zona y podías tener algo de señal, pero es que se acaba todo. Y claro, en invierno es increíble. Yo en ese apagón en Houston, en la casa, en mi casa en la que vivía, pues digamos que las primeras 12 horas tuvimos calorcito, pero las siguientes 36 fueron terribles sin energía. Claro, entonces, bueno, la conclusión a la que quiero llegar con todo esto es que a la hora de diseñar edificios, que es a la escala que intervenimos los desarrolladores inmobiliarios, pues si das por hecho que hay agua, luz y tal, pues lo haces sin pensar. Pero si piensas un poco qué puede pasar si no hay luz, aunque sea por unas horas, ¿cómo puedes hacer más llevadera la experiencia de los que están dentro del edificio? Bueno, pues una básica que veo que los arquitectos todavía no entienden bien en México, porque se va mucho la luz, es que ponen hidroneumático y ya, no piensan en que el sistema de un hidroneumático, que es el que alimenta la presión de agua dentro del edificio, si no hay luz, te quedas sin agua. Entonces, ¿por qué no poner un sistema de backup? A lo mejor un pequeño tinaco o incluso una batería que sea solo para el hidroneumático para que por lo menos tengas agua, ¿no? O el refri, ¿no? Que es el segundo punto. Pero no se te estropee la comida, o sea, pirámide de Maslow. Higiene para tener agua, sobrevivir, tomar agua y vestirte y comer, ¿no? Entonces, ¿cómo puede
¿Cómo podemos los desarrolladores inmobiliarios presionar a los arquitectos y a los ingenieros para que piensen en edificios no ya autosostenibles, autosustentables a futuro, energéticamente, que ese es un tema que hemos tratado ya en este programa, sino este tema de supervivencia? Igual que ahora la presidenta de la Unión Europea está diciendo a todos los europeos que tienen que tener un kit de supervivencia en su casa, una linterna, una radio con pilas. Eso es otra cosa que me encantó, socio, que pasó en España ese día, es que como dejó de funcionar Internet, los celulares, los teléfonos, pues sí, funcionaba hasta que se acabara la batería, pero no podías llamar a nadie. Mis hermanos me decían, es que no podíamos hablar con nadie, el problema era la incomunicación. Entonces, la única comunicación era la radio. Entonces, aquellos que tenían radios con pilas era como Es volver increíble. a... Vi imágenes en redes sociales donde las personas se ponían alrededor de la radio. Y me recordó mucho el sismo de 2017, socio, donde Ajá. yo estaba en México en el World Trade Center dando una conferencia precisamente cuando sucedió este terremoto a la 1:17 de la tarde del 19 de septiembre de 2017. Y justo cuando salimos a la calle no había comunicación, lo mismo, no hubo energía eléctrica por horas, por casi 20 horas. Y pues estábamos ahí atrapados porque no había semáforos, no, total que caminando. Lo que empezamos a hacer para informarnos, porque no había celular, no había nada, fue precisamente alrededor de los coches. Recuerdo estar alrededor de un taxista que traía radio y todos alrededor del taxista escuchando la radio, así como en España la gente alrededor de la radio, pero es que ya nadie tenemos un radio. ¿Tú tienes una? Claro, yo no. De hecho, ahora me estoy acordando de una vez para camping compré una linterna que traía radio y ahora entiendo, entiendo por qué era. Pero entonces, ¿cómo podemos pensar en esas cosas? Y ya cerrando en el tema de los edificios, ya hemos hablado muchas veces aquí de edificios con placas solares, con baterías, pero puedes crear una mini batería para estas cosas fundamentales, por lo menos para no te quedes sin agua, etcétera. Puedes tener una antena de Starlink, por ejemplo, que ya no son tan caras, y tener internet y ahí... Eso te iba a preguntar, ¿en España hay Starlink? Sí, 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 y de hecho hay muchos testimonios de gente, bueno, están estos survivalists, la gente que se prepara para el gran holocausto y que en su casa tienen baterías, tienen Starlink, y entonces si eres autosustentable para que con tus placas solares, digamos, tengas tu energía, pero pues puede haber, para ciertos edificios sí deberían de tener un sistema de placas y unas baterías centrales que haga funcionar el elevador, para empezar, los refris de la gente, ¿no? Y el agua. Entonces, yo creo que tenemos que ir proponiendo esto como si fuera un sistema de instalación aparte, casi, ¿no? Es un sistema de instalación Y eléctrico, pero crítico, ¿no? O sea, ¿cuál es la instalación crítica? Es esta, es otra red. sí, Ese el sería problema, por ejemplo, el de esto de placas, socio, perdón, el problema de las placas o de los paneles solares, como los conocemos en México, es que pues tú tienes tus paneles, pero le suministras, esa energía se va a la red de CFE y luego CFE te la provee. Pero entonces, si se va la luz, tú te quedas sin luz, no tienes estas baterías. Sí, yo no sabía esto el primer día que se me fue la luz cuando tenía los paneles solares. Y reclamé al instalador, me dijo, no, es que deberías tener un sistema de baterías, de inversores, de totalmente autónomo, que es mucho más caro, se está abaratando. Pero bueno, adelante, Eduardo. Hemos pensado muchas veces en en cómo hacerte independiente de la red. Y para las casas móviles, por ejemplo, pues ya está solucionado, ¿no? Mi otro hermano me decía, no, pues yo me fui a mi caravana móvil y ahí tengo de todo. Puedo cocinar, tengo refri, tengo placas, era autónomo. No, Y es que nadie hemos pensado, Eduardo, Pablo, en que quizá, digo, lo primero que hizo Rusia cuando atacó a Ucrania fue atacarle el suministro de electricidad. Por eso Elon Musk les dio internet. O sea, increíble. pues es impresionante y muchas reflexiones. Empiezo contándoles que hace 2 semanas aprobé ya el sistema de emergencia. Bueno, no es solo de emergencia, funciona para dos cosas, para nuestro gran proyecto de Balam. Toda la mitad del edificio va a tener placas solares. El objetivo es el mismo que sucede en tu casa, Pablo, que se manda energía a la red, pero antes de mandar la energía a la red se carga un sistema de baterías que es capaz de mantener todos los servicios básicos del edificio por 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos en nuestro edificio, y lo que decías, elevador, internet, agua y luces básicas va a estar funcionando, y podría haber sobrevivido a un apagón como el de España. Bravísimo, ya sé dónde irme cuando haya Es correcto, ya sabes siguiente ataque. dónde podemos ir sobreviviendo, y además, pues estamos ya cerca
de nuestros otros desarrollos donde estamos haciendo experimentaciones justamente de vivienda autónoma, ¿no? Una vivienda que nunca tiene la energía directa de CFE, sino que se genera su propia energía. Y eso me encanta porque te hace experimentar, te hace hacer estructuras mucho más digamos, temperadas en donde no tengas que climatizar tanto, por ejemplo, y gastando mucha energía, que haya ventilación natural, pero sí teniendo la comodidad de tener un aire acondicionado cuando lo necesitas, luces obviamente ahorradoras. Y sistemas de backup, ¿no? Porque no puedes garantizar que haya, digo, aunque es una zona con gran cantidad de sol en todo el año, pues cuando llueve, pues entonces ahí empiezas a crear cosas, ¿no? Y entonces hay unos generadores eólicos y hay otras alternativas que puedes ir usando para generar energía y eso a mí me encanta, ¿no? Pero regresando un poco a lo que me preguntaban de la experiencia de España, pues les comparto la anécdota. Mi hija justamente iba a tomar un tren de Barcelona a Madrid. Afortunadamente se lo cancelaron, ya no lo pudo tomar, pero entonces se quedó atrapada en Barcelona. Como normalmente ya no se usa efectivo, ya no traía efectivo, traía 40 euros, y entonces resulta que no había cajeros, no había, los hoteles no te recibían tarjeta porque no había sistema, no había dónde comprar comida. Entonces me comuniqué con ellos, afortunadamente se lograron colgar a una red, lograron mandarme un WhatsApp, entonces empecé a contactar a mis amigos de Barcelona para ver quién podía ayudarlas, quién les podía recibir. Nadie me contestó porque a nadie le llegó el mensaje, ¿no? O sea, sí me contestaron un día después, cuando todo estaba solucionado. Entonces dije, ya sé, desde aquí puedo reservar en Expedia. Reservo en Expedia, les digo, ya les tengo resuelto, váyanse ahí. Llegan y el hotel les dice, pues sí, pero nosotros aquí no tenemos sistema, así que no las podemos recibir. En la calle literal estaban y bueno, al final ahí tuvieron que hacer negociaciones en el Barceló, en la estación, dejaron sus identificaciones y al día siguiente, bueno, lograron pagar. Pero es una situación del fin del mundo y en donde lo que cuentan, lo que más pues extrañaban justamente era la comunicación, ¿no? El tema de los celulares que no funcionaban. Y nos pone a reflexionar, pues sí, esa dependencia que ya mencionaban, pero yo escuchaba una noticia esta misma semana acerca de la proyección de lo que inteligencia artificial va a consumir de la luz del mundo, ¿no? O sea, en los próximos 4 años, toda la maquinaria de inteligencia artificial va a necesitar por lo menos un 10% de toda la producción actual de luz. Imagínense lo que es eso. Imagínense lo que se está pensando. En Estados Unidos están planteando hacer plantas nucleares, pero bueno, seguramente habrá otras soluciones, pero es impresionante cómo el desarrollo de nuestra civilización depende completamente de la electricidad y sin embargo hay cosas básicas como la radio que nos van a salvar en este hipotético apocalipsis. Así que yo les preguntaría, ¿ustedes ya están preparados para el apocalipsis? Yo desde chavo he visto todas las películas de zombie y creo que sería un sobreviviente. Como las cucarachas. Sí, yo como las cucarachas. Son las únicas que sobreviven, pero de verdad es increíble este tema que estamos tocando. Yo de hecho, acabo de hablar con mi arquitecto para decirle, oye, necesito, ya se había previsto en mi casa un proyecto en el que hubiera pues una planta que entrara cuando se va la luz, pero por horas, ¿no? Y ahora estoy con esto, digo, pues necesitamos un sistema. En Estados Unidos justo Tesla vende las pilas, las baterías, pero el problema que tenemos de regulación en México es que no te permiten crear tu propia energía. O sea, la tienes siempre que mandar, que fue el gran problema que tuvo Oxxo, porque Oxxo tenía sus paneles solares y generaba su propia energía, sus propias pilas, y CFE le dijo, no, tienes que llevarlo suministrarlo a la
energía, a la red de energía. Y yo creo que estamos en pañales, porque volviendo a lo que yo decía al principio, Pablo, Eduardo, nosotros hemos tenido que pagar los transformadores y pagar postes para que llegue la luz hasta nuestros desarrollos. Y hay un servicio de luz terriblemente malo, que obviamente no soporta la carga. Y esto pasa no solamente en Tulum, no solamente en la Riviera Maya, pasa en Mazatlán, hay desarrollos que tienen 2 años terminados. Y hoy el gran problema de los desarrollos, porque en el tema de preventas lo hemos hablado en el programa, me llegan muchas quejas a redes sociales, ¿a quién le compro? Pues el desarrollador termina el edificio, pero CFE no le conecta la luz. Un edificio de 20 pisos, de 30 pisos, pues de nada te sirve tener el cascarón si la Comisión Federal de Electricidad no te conecta la luz. Y ese es el gran problema también que ha tenido el nearshoring en el norte de México. Las industrias, pues claro, Monterrey, Coahuila, todos estos estados fronterizos en donde se han relocalizado muchas empresas, pues no han podido lograrlo porque no hay suficiente suministro, no hay capacidades de suministro de luz. Y esto pues se sabe desde la gestión del presidente anterior, la mala gestión de Bartlett al frente de la CFE, fue algo terrible. Y hoy es algo de lo que no se habla. Seguimos teniendo un gran problema de suministro de luz. De hecho, hay análisis científicos, lo leí el otro día en un diario de prestigio de México, que habla de que precisamente ahora que viene el tiempo de calor hay riesgos fuertes de que se pare el suministro como en España, y ya ha pasado toda la península de Yucatán. Todos los 3 estados que conforman la península se han quedado sin energía por 8 horas. O sea, ya ha sucedido. Entonces, pues ahí los desarrolladores tenemos que prevernos y tener estos sistemas, ¿no? Yo creo que va a ser el próximo la gran amenidad. Oye, sobrevive cuando no hay energía eléctrica, ¿no? Ya sea por guerras, ya sea por deficiencias en los sistemas. Imagínate un edificio donde puedas tener tu propia energía que se genere de manera sustentable. Eso sería sustentabilidad total, no depender de un proveedor de energía. En el caso de México, en el gobierno, me encantan otros países como España o Estados Unidos, donde tú eliges al proveedor y si no te gustó, pues lo cambias, ¿no? Pero bueno, repito, un edificio perfecto sería donde no tengas que depender del suministro de energía de terceros, donde tengas un internet igual, pues que aquí sería, bueno, el de Elon Musk, Starlink, que yo lo tengo y es buenísimo. Y bueno, y además, déjenme decirles que cuando tú tienes un Starlink en tu casa, como en el caso de su servidor, cuando llegas a otro lado donde hay un Starlink, te puedes conectar, es increíble. Pero bueno, conclusiones, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y si nos invitan a hacer el apartado, nos quedan pocos tickets de nuestras bodegas, esta segunda fase. Sí, muy bien. Pues las conclusiones es que este tipo de fenómenos excepcionales nos ayudan a replantear lo que damos por sentado y te puedes adelantar a cosas que van a ser más comunes en el futuro por temas de cambio climático, por sobrecarga de la red, por el tema de dependencia de las energéticas, de las energías renovables, etcétera. Y bueno, pues para todo esto, prepárate también, renta una mini bodega, deja tus cosas ahí en una mini bodega, pues tienes que salir corriendo y te invitamos a invertir en Vive Storage, que es nuestra empresa de mini bodegas, fase 2 de Naucalpan, Gustavo Vaz. Lanzamos justo esta semana, quedan muy pocos tickets. Entra a viverren.com y ahí en la parte de arriba aparece el link de cómo puedes ver la información del lanzamiento y puedes agendar una cita en viverren.com/apartado con nuestro equipo comercial para ver si quedan estos tickets de alta rentabilidad en un negocio en clara expansión. Que por cierto no hemos hablado del artículo del Economista, pero en otro programa lo hablaremos. Un saludo. Sí, bueno, nada más agradecer precisamente al Economista que publicó justamente esta noticia donde Vive Storage en Naucalpan pues tiene esta expansión. Entren ahora a www.viverrent.com/apartado, hagan un apartado, una cita porque quedan pocos tickets. Desde 500,000 pesos usted puede tener altos rendimientos. www.viverrent.com/apartado. Gracias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez.
En un momento regresamos a Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Continuamos en Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos. Le mandamos un saludo a estas más de 30 ciudades. El primer programa internacional que creamos, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor Luis Ramírez, los tres mosqueteros, con el objetivo de compartirle toda la data, toda la información, todos los hacks precisamente para que usted pueda tener las mejores inversiones, pueda vivir de las rentas literalmente, como el nombre de nuestra empresa, ViveRent, Vive de las Rentas. Y bueno, pues esta información además le da a usted el poder de tomar decisiones, le decía, analizar datos, etcétera. Así es de que nos puede escuchar aquí a través de este programa por FM, a través de la frecuencia del Heraldo Radio, y también puede escucharnos en todas las plataformas de podcast, en el canal de YouTube. En todos lados nos encuentra como ViveRent, y por supuesto nuestra página web www.viverent.com, donde por cierto puede entrar ahora a revisar la oportunidad que lanzamos el día martes pasado, en donde solamente hay 30 tickets para que usted pueda invertir 500,000 pesos y recibir rentabilidades superiores al 10%, más 10% de plusvalía. Bueno, todo esto se lo contamos en una cita. ¿Qué tiene que hacer? Solamente entrar a www.viverent.com y ver si hay oportunidad de que le podamos todavía dar uno de estos tickets, pero siempre todos nuestros productos y todo lo que analizamos en este programa tiene por objeto que usted tenga estas oportunidades. Así es de que recuerde que también nos puede seguir en todas las redes sociales como ViveRent. Y bueno, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, siempre traemos en este programa información de valor, y hoy vamos a analizar justamente el enfriamiento de la demanda inmobiliaria en Florida. ¿Qué pasó en Florida? ¿Qué está pasando en Florida, en Estados Unidos? Bueno, está pasando que justo el sector inmobiliario está viendo una disminución en los precios, algo que no se veía desde 2008 precisamente. Y esto está sucediendo debido a que, bueno, hubo un incremento tremendo en los precios durante 2020, durante la época de la pandemia, cuando todos nos dimos cuenta que necesitábamos lugares con playa, lugares con más luz, lugares más amplios. Pues bueno, las casas de la Florida en Estados Unidos lo tenían, ¿no? Para todos los americanos y para gente de otras ciudades, ¿no? Gente de otros países, pensar en Tampa Bay, pensar en Cape Coral o en Punta Gorda, pues estas ciudades que no son las grandes ciudades como Orlando o como Miami, que siguen teniendo la misma demanda, sino estas ciudades más, no sé si decirles más pueblos, ciudades más medianas, eh, que obviamente pues no tienen este dinamismo de las grandes ciudades. Porque hay que recordar estos datos de la ONU, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ONU Habitat, en las que se prevé que para el 2050 el 90% de la población vive en las grandes ciudades. Y obviamente Miami, Orlando, pues es una de estas grandes ciudades. Ahí yo no veo que vaya a haber una disminución de precios, aunque algunos sugieren que hay zonas en las que sí, ¿no? Obviamente, a lo mejor las menos céntricas. En fin, habrá que analizar. Pero creo que el tema aquí en Florida sucedió pues tuvo este repunte durante 2020, las tasas de interés, la gente tenía tiempo para invertir, y ahora también está incidiendo el hecho de que no haya inversión, pues justo el discurso de Donald Trump, el discurso anti-inmigrantes, gente que vive en este estado, por supuesto, de muchos países, gente migrante de muchos países que a lo mejor su estatus no es legal, y entonces detienen estas acciones de comprar propiedades porque pues tienen esta incertidumbre sobre su estancia legal en Estados Unidos. Yo creo que hay muchos factores que están afectando a esto, pero pues hay gente que dice, viene una burbuja, viene otra vez el 2008. Para nada viene esto. Digo, no han disminuido, ojo, tampoco han disminuido tanto las tasas de interés. Mucha gente ha postergado la decisión de compra hasta que disminuyan más las tasas de interés. Se prevé que van a seguir bajando. Bueno, ahora mismo pareciera que el presidente de la Fed en Estados Unidos trae una pelea con el presidente Trump. En fin, y a lo mejor no las baja nada más es una especulación, a lo mejor no las baja nada más por molestar a Trump, en fin, pero obviamente todos estos factores, Pablo, Eduardo, no sé cómo lo vean,
me parece que hace que esté esta disminución en los precios. Pero lejos de que haya una burbuja, lejos de que haya un tema grave o que haya un excedente de vivienda, a lo mejor en las zonas turísticas, sí, la gente ya volvió a trabajar, ya se le olvidó la pandemia, a lo mejor están vendiendo, también es otra razón. Quizá hay mucha oferta, la gente está vendiendo esa casa que compró en la pandemia, dice, no, pues ya no la voy a ocupar, ya regresé a vivir a las grandes ciudades. Insisto, ¿no? El círculo es que otros no están comprando. Pero yo lo que veo son oportunidades, ¿no? Pablo, Mateos, Eduardo Aguilera, ¿cómo la ven? Un saludo a todos. De nuevo, socios, un saludo. Este tema del enfriamiento del mercado inmobiliario en Florida, así lo han llamado algunos medios estadounidenses, pues es un poquito una corrección. Yo lo veo como una corrección a una especie de burbuja que ha habido post pandemia en general en el mercado inmobiliario en el mundo, pero en Estados Unidos en ciertos mercados especialmente, y hubo mucho crecimiento en Florida, en algunas ciudades de Texas y poco en California en los últimos años, y ahora se está corrigiendo. Pero sí, efectivamente es un tema de oferta y demanda, volumen de oferta versus volumen de demanda y una corrección de ciertos precios. Lo que me encanta en Estados Unidos son los datos que hay siempre para todo. Y en el sector inmobiliario tú puedes saber exactamente cuántas casas, cuántas propiedades hay en oferta casi no solo por día, sino casi por hora. En el MLS se llama, que es el sistema Multi-Listing Service, donde tienen centralizado todas las propiedades que hay en venta. Va por zonas, pero hay agregadores nacionales como Zillow y otros. Entonces se puede ir monitoreando en qué fecha entra una propiedad y cuándo sale, o sea, cuántos días está en el mercado, y tienen muy medido para ciertos tipos de propiedades cuántos días debe estar, ¿no? Entonces, cuando estaba muy caliente el mercado, las propiedades no duraban ni 5 días en el MLS o 10 días máximo, ¿no? Lo que ya se queda más tiempo es porque es un poquito más especial o está fuera de precio, entonces se corrige el precio y se vende. Así es como ha funcionado mucho el mercado. Entonces ahora hay en Florida pues está pasando a periodos de venta de más de 60 días, que es lo que se considera como un enfriamiento, porque los precios son altos en general y porque son propiedades, por muchas de lujo, que también estuvieron auspiciadas por el boom latinoamericano de inversión en Florida, que ahora está invirtiendo en otros lugares, ¿no? En México también, en España, en otros lugares, ¿no? Y Miami, pues la verdad es que los precios son muy altos. Pero efectivamente, como dices, Luis, esto lo que trae son muchas oportunidades. Puede haber oportunidades para descuentos, para comprar con descuento, para hacer un financiamiento del dueño, para tener... eh, no sé si me escuchan, ¿verdad? Sí. Para tener un descuento o tener ese financiamiento del dueño, que son cuando el dueño te da plazo. A lo mejor no te da descuento, pero te da oportunidades de plazo para poder pagar en cómodos plazos, o incluso y se van a pagar las propiedades de las propias rentas, etcétera. Bueno, y dentro de los motivos también por los cuales mucha gente está vendiendo en Florida, es un cambio demográfico un poco también. El tema de los seguros han incrementado mucho, los seguros de las propiedades en Estados Unidos en zonas de costa. Entonces, incluso en algunas zonas pegado al mar, digamos, no te, no te aseguran la propiedad. Entonces, ese es otro factor que encarece las propiedades, pero en general la relación renta-valor se había perdido en muchas de las propiedades. O sea, te va a dar una rentabilidad del 2% a esos precios, y entonces es una manera de corregirse respecto a la vivienda. Pero bueno, pues muchos aprendizajes que también nos hacen ver en otras zonas del mundo cómo está el mercado, y que tú puedas evaluar cuando se dice muchas veces: "Oye, este mercado ya está saturado". Pues es una cuestión de ver cómo va a funcionar la oferta y la demanda en el futuro. A veces es simplemente que se construyeron muchos proyectos en cierta fecha y maduran todos a la vez. Y claro, no se va a vender todo en los mismos meses, ¿no? Pero a lo mejor en el último año y medio no se ha construido tanto. Entonces, aunque tú sientas que hay mucha oferta, en un año toda esa oferta ya va a estar engullida y después va a haber una escasez. Es un poco como, ya saben que me gustan las analogías. Hay ciertos mercados, sobre todo primarios en agricultura, que así funcionan, ¿no? Por ejemplo, el mercado del agave y el tequila. El agave, que es el cactus del que sale el tequila, tiene un periodo de madurez desde que lo plantas hasta que ya está maduro para poder hacer tequila,
En teoría son 7 años, es el periodo natural. Hay maneras de acelerarlo con injertos y con cosas que hacen y fertilizantes, pero máximo 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay escasez de agave, sube mucho el precio del agave y por ende el del tequila. Eso auspicia que haya muchas inversiones, nuevas tequileras, gente compre tierras o rente o las plante. Entonces, en ese año en el que el agave está muy caro, se planta mucho y después, 5 o 7 años después, vuelve a haber una sobreproducción del agave y baja mucho el precio, ¿no? Un poco lo mismo pasa en los bienes raíces. Hay periodos donde se construye mucho, sale mucho producto y después tarda en venderse y la gente piensa que ese ya es un mal negocio y hay un periodo de escasez después. Entonces el que se espera un poco o compra las fichas en el periodo en el que están bajando los precios y luego cuando hay escasez lo vendes, pues puedes hacer negocio. Esas serían mis recomendaciones con esta situación del mercado de Florida. No entrar en pánico si tienes una propiedad ahí y buscar la manera de aprovechar esa oportunidad. Y esto lo hemos visto, Eduardo, ya llevamos suficiente tiempo en el sector. Nos ha tocado ya alguna subida y bajada. También lo hemos visto en España y en México. En México en menor medida porque sigue habiendo mucha demanda, o sea, en muchísimo producto, hay mucha escasez de vivienda. Pues muy interesante, socios. Yo le veo, bueno, difiere un poquito, o sea, entiendo todo lo que hablas de los temas cíclicos completamente y siempre hay subidas y bajadas y siempre hay forma de aprovechar esas oportunidades. Y más cuando hay cambios políticos, ¿no? Eso detona cambios mucho más fuertes. También los canadienses dejaron de invertir, etcétera. Pero yo creo que depende del tipo de inversionista que eres, ¿no? Si eres un inversionista patrimonial que tiene mucho dinero, ¿no? Invertir en mercados como Florida, como Nueva York, mercados como, bueno, en Madrid, en las mejores zonas, Ciudad de México, son lugares, o bueno, incluso Cabos, ¿no? Son lugares que están muy consolidados, en donde el precio ha alcanzado máximos históricos, ¿no? Y en donde, pues si baja un poquito, va a volver a subir, pero va a estar en ese ciclo que nos mencionas, Pablo, en donde no va a bajar demasiado y tampoco va a subir demasiado, ¿no? En donde lo que estás esperando es aparcar tu dinero en un lugar, entre comillas, seguro, ¿no? Y donde no estás volteando a ver la rentabilidad. Ya alguna vez discutíamos esto, ¿no? Hay inversores que no están por la rentabilidad, sino están por tener su dinero seguro y si les queda una rentabilidad del 2-3%, están conformes porque su dinero está generando y acomodar tan grandes cantidades de dinero sería difícil de otra forma. Sin embargo, si tú eres un inversionista como la mayoría de nosotros, que lo que necesita es acelerar el crecimiento de tu dinero, pues invertir en una zona tan consolidada, o sea, es como ya, pues ya llegas tarde, ¿no? O sea, empezar a invertir en Miami ahora y algunos, hay convenciones aquí de invierte en Florida, la gran oportunidad y tal. Y yo digo, híjole, o sea, es eso, o sea, es como me invitan a invertir en Nueva York, me invitan a invertir en La Castellana en Madrid, me invitan a invertir en Polanco en México, ¿no? Ya la capacidad de crecimiento de tu inversión está muy limitada porque son mercados muy consolidados. A diferencia de los mercados emergentes, los mercados que tanto por demografía como por tendencia como por crecimiento de infraestructura tienen el crecimiento más grande de todo México y a lo mejor parezco como grabadora, ¿no? Porque siempre pienso en lo mismo, pero es que Tulum es el municipio de todo México que tiene la mayor tasa de crecimiento, pero es que además no solo en las gráficas, es que yo que voy por lo menos una vez al mes, me impresiono cómo cada vez que voy hay una nueva gasolinera, hay un nuevo centro comercial, hay unos nuevos cines. Es una ciudad en un crecimiento tan grande que invertir lo que quieras en Tulum
por ejemplo, el día de hoy, te garantiza que en los próximos años eso va a seguir creciendo, pero no en los próximos 1 o 2 años. Eso va a seguir creciendo por lo menos en los próximos 10 años. Entonces, ese tipo de inversiones inteligentes en lugares donde el potencial de crecimiento es mucho mayor, pues hace que tu dinero pueda crecer más rápido. Y esos lugares podríamos pensar justamente Tulum, podríamos pensar Bacalar, podemos pensar incluso Mérida todavía tiene mucho para dónde crecer. Y de otros países, en Emiratos Árabes están haciendo, el otro día me llegó una promoción que están haciendo un como Dubai nuevo, así arena. Ahorita pues están poniendo los bancos de arena y construyendo las primeras casas y no, dices, bueno, ahorita no se ve tan espectacular, pero pues luego conocemos Puerto Cancún y lo que se ha logrado ahí. Entonces, cuando tú inviertes en esos lugares que tienen todo el potencial futuro, es cuando tu dinero va a crecer muchísimo. Ahora, si tú tienes mucho dinero, pues entonces invierte en lugares ya consolidados donde tu dinero va a estar aparcado, seguro, y va a haber ciclos, pero las bajadas no van a ser tan grandes, pero las subidas tampoco, ¿no? ¿Cómo ven esta visión? Porque yo veo en Florida ya como un mercado demasiado maduro, ¿no? No un mercado como para iniciar a invertir. No sé Sí, qué opinan. totalmente de acuerdo contigo, Eduardo Aguilera. Siempre tu sabiduría es perfecta porque me hace pensar en Polanco, ¿no? ¿Quién invertiría en Polanco? Es como invertir en Florida, ¿no? O sea, una zona que ya dio lo que tenía que dar, que ya llegó a máximos históricos, como escribías. Y por supuesto que para un inversionista, salvo los que describías, que tienen grandes capitales y grandes cantidades de dinero, y a lo mejor les gusta, bueno, pues ahí sí se puede. Pero yo coincido, y al contrario, fíjate, dentro de Florida hay zonas emergentes como o colonias de nivel medio o al contrario, medio bajo, donde la rentabilidad es mayor, ¿no? Entonces yo creo que cualquier inversionista debería de observar siempre la rentabilidad. Y vuelvo a repetir, ¿no? Polanco o San Pedro Garza o Andares en Guadalajara, es que son zonas que ya no dan más rentabilidad porque la relación precio-rentabilidad pues es muy distante. No hay una rentabilidad que te pueda dar, por ejemplo, un coliving o una bodega, ¿no? Que hablando de estas mini bodegas, hay que invitar a nuestro público a que entren a registrarse para este lanzamiento que tuvimos apenas y que quedan pocos tickets, pero sí, yo creo que hay buenas oportunidades en estos lugares, pero bueno, lo que hay que destacar y de mi parte, a manera de conclusión, es no viene una burbuja, no hay nada más que pues una corrección, como lo decías, Pablo, también, y pues socios, las oportunidades reales de inversión se dan en lugares como Viverrent. En lugares como Viverrent y en modelos de negocio también como Viverrent. Por ejemplo, y ahí les pongo la prueba. Invertir en una mini bodega. Invertir en una mini bodega en Estados Unidos es un gran negocio, es un negocio consolidado que te va a dar una buena rentabilidad, pero donde estamos hablando de cap rates del 5 o 6%. Es decir, los inversionistas están conformes en invertir en mini bodegas que les dé un 5, un 6%, porque saben que es un negocio seguro en constante crecimiento. Sin embargo, invertir en mini bodegas en México, donde el potencial de crecimiento es, pero como 27 veces lo que tenemos de capacidad montada, y no lo digo yo, son datos de la AMDAC, a la cual pertenece nuestra Vive Storage, nuestro negocio, nuestra empresa de mini bodegas, parte del grupo Viverrent, en donde estamos seguros que estamos invirtiendo en algo que tiene un potencial impresionante, ¿no? Ya alguna vez hemos hecho el símil con, es una empresa o un modelo de negocio que está en un momento cero, pero si además le ponemos el ADN Viverrent, en donde no es cualquier mini bodega. Es una mini bodega completamente cerrada, una mini bodega 24/7, una mini bodega que además es tu coworking, una mini bodega que le permite a los pequeños empresarios
o a los que venden por internet, tener su centro de operaciones, tener su bodega flexible que puede crecer, puede disminuir y tener sus oficinas con internet, con aire acondicionado, con electricidad, todo incluido en un espacio, además con un diseño impecable. Eso es Vive Storage y eso es lo que estamos creciendo. Hoy tenemos 2 unidades funcionando que están completamente llenas. La capacidad instalada se llenó y entonces tuvimos que empezar a crecer la siguiente etapa. Eso es donde te estamos invitando, una etapa donde ya conocimos el mercado, donde ya sabemos la demanda y donde ahora vamos a potenciar. Les cuento, y eso aquí no se los digan a nadie, pero Vivestoras en los próximos meses va a triplicar la capacidad montada que tiene, porque así es la demanda del negocio y además mientras más unidades abramos, más se consolida la marca y por lo tanto pues tendremos mejores beneficios todos los que estemos invirtiendo en este negocio, que además un poco ligado a otro de los temas que platicábamos en el capítulo pasado, energéticamente es un negocio muy eficiente, gasta muy poca energía, tiene muy bajos costos de mantenimiento, la huella de carbono es muy baja y es un gran negocio de alta rentabilidad inmobiliaria. Así que si se quedaron fuera, si no pudieron escuchar el en vivo, por favor entren a viverrent.com y pidan una cita ahora o pidan a ver si les pueden pasar un resumen del replay. Vale toda la pena, quedan todavía algunos tickets, así que no se lo pierdan. Pero ¿desde qué va la inversión, queridos? Si quieres, yo lo expando. Ok, adelante. Adelante. Sí. Pues es invertir en minibodegas de 10 metros cuadrados. Es una inversión en la propiedad, en bienes raíces y en el negocio de minibodegas de 10 metros cuadrados y son 500,000 pesos mexicanos por esos 10 metros cuadrados, con una rentabilidad, una renta fija por los primeros 2 años, pase lo que pase, del 10%. Y después la rentabilidad que va a tener el negocio, que es mucho mayor. Y tenemos ahí una serie de garantías que también pueden ver en el lanzamiento completo para esta gran inversión que va a tener plusvalía, que va a tener flujo y además tiene un descuento en el precio por metro cuadrado inicial que ya está mucho mayor en ese tipo de bodegas en la zona. Entonces, entren a viverrent.com para más detalles de cómo entrar con nosotros como copropietarios de Vive Storage. Viverrent.com/apartado, ahí pueden apartar, quedan pocos tickets. Lo más interesante es que hemos democratizado las inversiones desde 500,000 pesos con rendimientos superiores al 10%, pero más plusvalía, el compuesto supera el 20%. Y estos son datos además conservadores. Si usted quiere saber más, pues entre ahora a la página web o también síganos en todas las redes sociales como Viverrent. Y a los socios también nos puede preguntar directamente. A Pablo Mateos lo encuentra como Pablo, maestro de las rentas, a Eduardo como Eduardo.viverrent y a su servidor me encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y por supuesto la página de la empresa www.viverrent.com y en todas las redes sociales igual nos encuentra como Viverrent. Yo le agradezco por favor su atención. Gracias Pablo Mateos, Eduardo Aguileras, mosqueteros todos para uno y uno para todos. Que tengan muy buenas tardes. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Viverrent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.